Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 11. Gabriel Massa. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bueno, agradecerte por participar del programa de Cine Uruguayo Podcast para charlar un poco sobre tu oficio, sobre lo que haces hace mucho tiempo en el cine y agradecerte también por todo lo que haces porque todos los productores, directores, sos como un referente para todos nosotros. Si hay alguien que consultarle algo al momento de estrenar una película es llamarlo, mandarle un mensajito a Gabriel que está como en el tema de todo del momento. O sea, así que agradecerte también por todo tu trabajo ya desde Eh, entrada. bueno, agradecerte a vos por la invitación y bueno, y sobre todo agradecerte para invitarme a hablar de las cosas que me gustan, ¿no? Que uno hace y que lo hace con gusto. Está genial, sí. Hablando de eso, ¿cuándo nace tu interés por el cine, Gabriel? A ver, digo, el interés siempre me gustó el cine, obviamente, ¿no? Nunca pensé, no, de joven nunca pensé en dedicarme a esto. Así que estudié otras Ujú. cosas, estudié historia, humanidades y clases de historia. Nunca me recibí, este, pero, Ajá. pero bueno, iba un poco por ese lado y el tema de empezar a involucrarme en el cine surge a partir de mi relación con Ronnie Melzer, ¿no? Yo empecé a trabajar con él en el videoimagen en el año 95 y ta, como que a partir de ahí fue todo bueno, un cambio gradual, porque al principio lo tomé como algo que iba a ser temporal, pero obviamente mi relación con él y con todo lo que el videoclub, el VIC implicaba, fue como una cosa que fue, de a poco fue cambiando un poco mi vida mi vida profesionalmente, a dónde quería ir, Claro, ¿no? sí. Pegó Eh, un giro importantísimo con tu participación en el VIC, Sin realmente. duda. Sí, 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 fue, bueno, eso estuve durante muchos años y en un momento cuando yo me sentí un poco estancado, le planteé a Ronnie de irme y él me planteó la posibilidad de crear buen cine, de crear una distribuidora, en principio de DVD, pero con la idea de empezar Mm. a distribuir cine. Y bueno, empezamos. La verdad, yo no tenía mucha idea de lo que era, distribuir. Y bueno, Ujú. lo fui aprendiendo, ¿no? Es un oficio aparte que Todo no, un evento. generalmente no se estudia, sino que No, se va aprendiendo. se va aprendiendo, sí. ¿Y qué edad tenías en el 95 vos? Y yo tenía 22 años. Estabas, o sea, ¿en ese momento estabas estudiando historia o para profesorado de Sí, historia o... estaba entregando sobre todo monografías. Me quedaron 4 o 5. En ese momento el plan Ujú. que yo tenía eran como 16 18 monografías que había que hacer en todo y yo estaba entregando. Ah, Este, pero eras un tampoco. guacho, o sea, sí, Sí, eras un gurí que estaba buscando trabajo en ese momento. Caíste ahí Sí, porque sí, te recomendaron o... estaba dando clases de historia, pero educar, ¿viste? Estaba dando clases de secundaria, educar me di cuenta que no era lo mío, ¿viste? Me gustaba la historia, pero no me gustaba Ujú, mucho, no disfrutaba tanto el relacionamiento con adolescentes y me fui dando cuenta de eso. Y lo de llegar al VIC fue algo muy fortuito, entonces eh, como que bueno, fue probar, ujú. y bueno, pa. Claro, Me formé. llegaste al VIC buscando trabajo nada Sí, más, sí, o claro. sea, Sí, 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 yo sí. precisaba, es decir, precisaba trabajar más allá que estar, en ese momento yo llegué a estar en el VIC y el primer año dar unas clases de historia, pero eran pocas horas, Ujú. pero no estaba para nada convencido de eso, entonces después seguí en el VIC e hice otras cosas más, pero particulares, pero digamos que sí, sí, fue por trabajo. Y Claro, aparte, claro. obviamente, sí, digo, iba a ver cine desde joven, Cinemateca desde los 16 17 años. Y mi formación cinéfila es parte un poco de ir a Cinemateca todo el tiempo, ¿no? Eso sin duda.
y de leer, Sí. leer bastante, siempre me gustó leer mucho sobre historia y de a poquito también fui empezando a leer sobre cine y después, obviamente, mi relación con Ronnie cambió mucho, ¿no? La forma de ver cine, bueno, de empezar a ver otros directores, de tener otra cabeza. Eso fue realmente importante, ¿no? Sí, porque aparte que qué catálogo que tenía el Vic, ¿no? Tenía un catálogo de cine No, era enorme, era brutal. el videoclub número uno, ¿no? Sí, Ni sí, sí. temblaba Blackbuster realmente con el No, Vic. no, 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 obviamente que sí, trabajaba muchísimo, era un videoclub. Mm, Cuando entré todavía era muy fuerte el VHS, después estuvo la crisis del VHS, arrancó con fuerza el DVD. Vivimos todo el sí. proceso, obviamente, de crisis y apogeo de cada uno de los formatos. Eh, eh, Ujú. pero aparte de sobre todo lo que había era una curaduría, ¿no? Muy importante, ¿no? Es decir, títulos Eso mismo. no se conseguían en Uruguay y se conseguían en otros lugares, y entonces como que había una variedad de títulos increíbles hasta el final, ¿no? Porque video e imagen yo lo continué hasta el 2018, hasta que cerró Cinemateca Positos. Y todavía se puede decir que están los vestigios o el espíritu de video e imagen ahí en la Mediateca Melzer, donde Bien. hicimos una selección de títulos, porque no nos entraban todos los títulos en DVD que teníamos, y hicimos una selección de 8.000 y pico de títulos. Y bueno, ahí siguen estando las películas en formato físico, ¿no? Y hago paréntesis porque después podemos hablar de la mediateca, pero ¿es consultada la mediateca? ¿Van y retiran DVDs? ¿Hay personas que van Ahí y... va gente, sí, sin duda que va gente. Bien, Obviamente, la mayoría de la gente que va son veteranos, ¿no? Gente más grande. sí, Este, sí, bueno, también pasa un poco con el cine. Ahora después nos vamos a meter un poco con el público de cine y sí, también vemos que muchos de estos, que al cine va mucha gente mayor, ¿no? Mayor de mayor. 50, 60 años. Ujú. En la mediateca pasa un poco eso, el formato físico y todo eso tiene mucho que ver también con otra época y bueno, entonces va, pero va gente, hay cosas que a veces no son fáciles de conseguir y entonces también va otro público a consultar. Y aparte la mediateca tiene la ventaja de que tiene una biblioteca sobre cine que está buenísima. Ahora tenemos el gran problema que no sabemos dónde poner los libros, porque arrancamos con una colección de 400 y pico de libros, un poco con la colección de Walter Achugar, más libros que fuimos comprando, más libros que se fueron donando, y ahora estamos sumando la biblioteca de Ronnie Mills, de Ronald, o sea, entonces ahora vamos a Ah, superar los 1.000 y pico de títulos sobre cine, con una cantidad de libros incunables, o sea, cosas realmente muy difíciles de conseguir. Estamos muy contentos, pero también con el problema de resolver dónde ponemos los libros, cómo hacemos. Pero bueno, se está convirtiendo en ese sentido la Mediateca en un lugar de consulta, tanto para ver películas como para libros. Y bueno, obviamente que después está todo el tema de las charlas, que también eso es como un combo entre las tres cosas, que bueno, que siempre lo consideramos con Peveroni como un lugar de encuentro sobre cine, un lugar de reflexión, ¿no? De pensamiento. Bueno, cuando hablamos del cine desde el punto de vista cultural, creo que la Mediateca se acerca un poquito a lo que yo siempre pensé como un lugar en ese sentido, ¿no? bien, bien. Para los que no saben, ya que estamos hablando de la mediateca, ¿dónde está la mediateca? ¿Qué horario tiene? Eh, La Mediateca de Ronald Meltzer está en el Castillo del Parque mm, Rodó. bien. Ujú. Los horarios de atención son martes y jueves de 12 a 15:30 y los sábados de mañana de, de 10 a 14. Ahí va, los sábados de 10 Bien. a 14. Y hacemos charlas generalmente no, casi siempre los sábados de mañana a las 11 de la mañana y la frecuencia generalmente, eso sí, es cada 15 días. Ah, y si la gente se quiere informar sobre la mediateca, saber cuándo son las charlas y alguna cosita más, ¿dónde lo El hace? Instagram de la Mediateca es el Bien. mejor espacio como para esa información, digamos, ¿no? Bien, se llama Mediateca. Mediateca Meltzer.
Meltzer, está, sí, bien. Genial, Gabriel, buenísimo. Ese espacio me parece que está buenísimo. No me han invitado todavía, pero capaz que algún día paso. No, Sabes que no, pero no, sí. a ver, no, pero tiene que ver, mucho Está tiene bien. que ver a veces con Sí, con los directores. No, no podemos invitar a todos los directores en cada no. temporada, pero tiene que ver un poco con si estrenan películas, bueno, no es que hacemos Bien. una selección, tratamos de cubrir parte de los estrenos con algún tema, los invitamos a los directores y tratamos algún tema. Y también tenemos distintas líneas que no tienen que ver con estrenos también. El año pasado hicimos 10 charlas sobre Montevideo y el cine, con Ujú. investigadores, y que este año se va a publicar el libro. O sea, tenemos como dos o tres líneas transversales que tienen que ver con el estudio, la reflexión sobre el cine, y también obviamente con lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, pero obviamente que si todavía no fuiste invitado, vas a ser invitado próximamente. Ah, todo bien, es broma, pero no, pero es muy importante, creo, bárbaro la labor que hacen ahí, sobre todo en la formación de público y de que la gente se reúna a hablar de cine y escuche a otras personas hablar de cine. Eso es importante, intercambio que se genera. Quería decirte, preguntarte, volviendo al VIC, ¿no? A la etapa tuya en el VIC, donde te formaste prácticamente, ¿no? Junto a Ronald. Ahí ¿cuántos años estuviste fueron del VIC entonces? ¿Del Bueno, pasa 95 que el estuviste 95 vos? está, es decir, yo dejé de atender a público por el 2000 y algo, y Ujú, no me acuerdo qué año, 2006, 2007, ahí nació mi hijo, y entonces como que tuve menos, pero ujú, siempre estuve en el VIC, o sea, claro, y es más, es decir, el VIC arrancó en marzo del 95, y sigo estando en el VIC de alguna manera hasta el 30 de noviembre, creo que fue, del 2018 que cierra el VIC en Cinemateca Positos. O claro. sea, estuve del 95 hasta el 2018, o sea que son Bien, 23 años. Mira, 23 años bueno. de los 31 años que tuvo el VIC. Arrancó en Que el tuvo el 87, y cerró en el 2018. Sí, sí, estuve Y 20 y pico de años. sí, Obviamente, lamentablemente, del 2013 en adelante, a partir de la muerte de Ronnie, me hice cargo completamente yo del ujú. VIC, ¿no? Y pude mantenerlo hasta que se pudo mantener. Programa de cine uruguayo podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. No se puede hablar del VIC sin mencionar a Ronald Meltzer, la figura de Ronald Meltzer. Entonces, ¿qué te dejó la experiencia del VIC y qué te aportó Ronnie a tu carrera ahora como distribuidor? Bueno, a ver, yo sin haber conocido y trabajado con Ronnie, no me hubiera dedicado a esto. Es decir, es- eso lo tengo clarísimo. Así que en ese sentido, la importancia de la figura de Ronnie en mi vida profesional es total, ¿no? Es decir, es un Ujú, antes y un después, sin ningún tipo de dudas. Yo trabajé con él, empecé a trabajar en el VIC, ya lo dije antes, en el 95, o sea, estuve muchísimos años en el VIC. Entonces es como una experiencia central, que tiene que ver sobre todo bueno, primero conocer muchísimo de cine, ¿no? Ver mucho cine, ujú, hablar mucho de cine, leer también. Ronnie siempre fue un tipo muy generoso, con su saber, su conocimiento y también con sus cosas, ¿no? Sus libros. Yo empecé a leer mucho sobre cine, primero un poco de la biblioteca de él, después me fui comprando mucho libro también. Y bueno, y también me hacía mis propios ciclos, ¿no? Así que yo, qué sé yo. John Ford lo vi todo en el VIC, no lo vi en Cinemateca. Berman qué sí la vi lindo, en Cinemateca, mucho europeo, el perfil de claro. Cinemateca era mucho más europeo, y esos baches que yo tenía con el cine, o la historia del cine, eran sobre todo el cine norteamericano clásico, y bueno, ahí sí me hice una panzada de Ford, Hitchcock, bueno, Orson Welles ya lo había visto bastante, pero William Wyler, Howard Hawks, yo qué sé, grandes directores de la época clásica de Hollywood, que, bueno, las comedias, ¿no? Billy Wilder, no sé, un montón de gente, Capra, un montón de gente que realmente, sobre todo
El haber empezado a trabajar con Ronnie fue muy importante. Y el tema de la distribución es como algo que fue el BIC, mi trabajo en el BIC fue como una especie de embrionario, algo, un laboratorio, sin darme cuenta, obviamente, ¿no? Al principio, de que el recomendar películas, el saber qué tipo de películas funcionaban, qué no, cómo reaccionaba la gente a este determinado tipo de película y qué otra no. Digo, estamos hablando de un público que generalmente que iba ahí le gustaba, Ujú. bueno, determinado tipo de cine, ¿no? Cine arte, buenas películas, cine europeo, cine norteamericano independiente, latinoamericano. Entonces, eso también fue como un punto de partida para lo que luego íbamos a hacer más adelante de empezar a distribuir, ¿no? De empezar a conseguir derechos de películas y primero tener los DVDs y después empezar a distribuirlo en cine, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y en ese caso, hablando de distribución, ¿no? ¿Cómo ves que ha evolucionado la distribución del cine uruguayo desde la digitalización de las salas? ¿Qué cambió ahí? Bueno, digamos, cuando hablamos de cine uruguayo y distribución, generalmente hablamos, ¿no? Del principios del siglo XXI, ¿no? 2001, Sí, ¿no? Siempre se habla como una sí. fecha emblemática de decir Mm, 25 watts y en la puta vida es como que el inicio de un poco del cine uruguayo, entre comillas, ¿no? O ujú. moderno, de las cosas. Y desde ese lugar, yo tengo los primeros años del boom del cine uruguayo, sobre todo con, con que el público empezó a asumir de que existía el cine hecho acá y que existían nuestras historias, existían nuestras locaciones, nuestra ciudad, nuestros paisajes, nuestros actores. El principio fue algo muy bueno desde el punto de vista desde la taquilla, ¿no? Es decir, bueno, obviamente en la puta vida, no sé, exactamente no sé cuánto hizo, pero hizo arriba de 120 mil espectadores, o sea, una taquilla, algo increíble que es muy difícil de repetir. Pero Sí, no solo eso, es decir, hubo películas que de repente que estaban pensadas para determinado público, más chicas, pero 25 watts hizo cerca de 30.000, Whisky hizo cerca de 50.000, bueno, El baño del Papo unos años después hizo arriba de 70, El viaje hacia el mar hizo alrededor de 60, me parece. Después los productores me pueden corregir, pero estoy hablando a grandes líneas de que hubo un montón de películas. Aparte, también hizo una cifra muy importante en ese periodo, y hay otras más. O sea que el público en ese momento quería ver cine uruguayo y el cine sí. uruguayo era una novedad y estaba bueno ir al cine a vernos. A ver, Y ahí estamos hablando de el cine uruguayo pre-digitalización, claro. es decir, para salir en salas o en muchas salas implicaba tener copias 35 y eso era realmente muy caro. Entonces, todo eso implicaba una inversión importante, pero los números de la recepción, bueno, daban pie para alargarse a ese riesgo y, no, y realmente fue una época muy interesante. Si bien se estrenaban pocas películas por año, muchas de ellas, muchas de ellas funcionaban bien en taquilla. Luego se da todo un proceso de cierto desgaste, ¿no? Es decir, hay películas ya, sobre todo en la segunda mitad de la década, la primera década del siglo XXI, ¿no? Después del 2006, 2007, 2008, donde muchas de estas películas siguen ganando premios, ¿no? Internacionales, pero sin embargo el público ya deja de acompañar de la misma manera, ¿no? Y ahí empieza a hablarse, ¿no? Del cine uruguayo como un cine un poco más o aburrido, o cine que cuenta determinadas historias, que somos grises, y todo un montón de cosas. Que Que bueno, hubo también, perdona que te corte, ¿no? También sí, hubo como una cuestión, incluso en esa época yo estaba como docente también desde 2010 para adelante. Viví esa época como estudiante del boom de ese tipo de películas y también hubo una cuestión de replicar eso, ¿no? Decís, ese es el éxito, llega a Cannes, llega a San Sebastián, a festivales que las películas nuestras no accedían y hubo como una intentar copiar eso que creo que
también como que frenó, ¿no? El hecho de explorar otros tipos de narrativas que creo que últimamente es lo que ha ido evolucionando y cambiado un poquito más, ¿no? Sí, yo creo que hay un periodo en el cual generalmente las reacciones, las respuestas Mm, institucionales llegan más tarde de que los fenómenos se empiezan a dar. Entonces, sí, en ese sentido, me da la sensación de con todo el boom de la primera mitad del siglo XXI, ¿no? Con estas películas que estábamos hablando, el mm, reconocimiento internacional y la buena respuesta en taquilla, y luego la segunda parte donde sí, ya no, sigue habiendo un reconocimiento internacional de algunas películas, pero ya no hay una buena respuesta en taquilla, todavía la producción sigue siendo muy poca, muy corta. Había muy poca producción de películas, porque los fondos de fomento empezaron ya al fines de esa década. A partir sí, del primer ICAO y el primer fondo de fomento desde 2008-2009. sí, Entonces, la producción de películas era muy poca. Entonces, uno cuando produce poco también es difícil encontrar variedad. Yo creo que la segunda mitad, a grandes rasgos, ¿no? de la década, perdón, de la segunda mitad del 2010 en adelante, 2011, 2012, donde ya los fondos empiezan a haber más fondos y también se da el proceso de que es más fácil y mucho más barato empezar a filmar, ¿no? Entonces ahí sí, sí empieza a haber una diversificación. Es decir, lo paradójico un poco de pensar el cine uruguayo en estas 2 décadas, 2 décadas y pico del siglo XXI es que en las primeras películas, cuando era caro y cuando se hacía poco, el público acompañaba y después cuando se empezó a hacer mucho cine, por cuestión de fondos y sobre todo por la facilidad mm, bueno, de producir y de realizar películas, el público acompañó mucho menos. Entonces hace proceso de onda. Obviamente yo tengo las cifras de Cabriola Sala B, pero a partir de Cabriola Sala B en el 2017 nunca estrenamos menos de 20 películas uruguayas por año, es andamos en más impresionante. de 30 ahora y me imagino que este año podemos andar cerca de las 40 películas estrenadas. Entonces pasamos de 2, 3, 4, 5 de hace 20 años atrás a toda esta cantidad. Entonces se da, pero obviamente hoy día es muy difícil de que una película uruguaya supere los 10, 15 o 20 mil espectadores, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y es impresionante la cantidad, como vos decís, la cantidad de películas que se producen y se estrenan por año ha venido en aumento y el principal problema que tenemos es dónde exhibimos, qué hacemos con las películas una vez que las terminamos. Ya hoy en día es increíble. Antes era difícil filmarlas. Hoy en día no es tan difícil filmarlas, están los fondos. Yo te iba a mencionar el avance de la tecnología, el avance de, bueno, empresas que se pudieron posicionar mucho mejor importando tecnología, cámaras, luces, todo. Este, permiten que el cine acompañado de las escuelas y los egresados de las universidades, ha Ese es un permitido tema que también. se profesionalice muchísimo más, haya muchísimo más gente con ganas de hacer cine. Hay fondos, pero el principal problema es el que vos manejás directamente, ¿no? Decir que dónde ponemos nuestras películas para que nuestras películas se vean y qué pasa con ese público que si quiere ir a verlas o no quiere ir a verlas y por qué en todo caso, ¿no? Este es el gran dilema que tenemos todos, ¿no? Sí, sí, yo antes, es decir, obviamente que sí, que eh, hay varios temas que planteaste ahí. El Sí. primer tema es, creo que es si el público uruguayo quiere ver cine uruguayo. Creo que nos tenemos que pensar eso. Creo que Ujú. hoy día la respuesta es poco público uruguayo quiere ver cine uruguayo todavía. Entonces esa creo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer? Obviamente se tiene que trabajar institucionalmente, desde distintos lugares, para la formación de público, pero no quedar ese concepto de formación de público hace 20 años, lo vengo a escuchar como algo, y Sí, parece, ¿no? Lo decimos como una cáscara vacía, sí, como algo que realmente sí hay que elaborarlo. Hay que elaborarlo porque, bueno, porque creo que culturalmente estamos en un periodo bastante complicado. Entonces, en ese sentido hay que hacer mucho para que, bueno, para que el público, sobre todo las generaciones más chicas, empiecen a ver no solo cine uruguayo, no, sino también
un cine que escape al mainstream o a lo que ya están acostumbrados a ver, ese cine que ya está todo hecho, digerido y bueno, yo creo que también la formación de público no pasa solo por mostrarle cine uruguayo, sino es por mostrar un cine diferente, ¿no? Eso Sí, me parece que es el tema. Después, obviamente, hay temas que tienen que ver, cuando hablamos de que en Uruguay se estrenan 30 o 40 películas por año, también es pensar, bueno, ¿qué tipo de películas se estrenan? Es decir, ¿qué hay? La gran mayoría de las películas que se estrenan, que son documentales, muy buenos. Yo creo que tenemos un nivel de documentalistas y de películas documentales sí, excelente. sí. Pero son muchas. Ujú. El película documental, la mayoría de las películas documentales en principio están pensados para televisión más que para cine, ¿no? Como público, como producto, ¿no? Más, su Pero lugar más, ¿crees que más pasa eso natural con, debería ser. crees que pasa con nuestro cine documental que están pensados para televisión No, no, mayormente? no. Digo yo, no, Ah, no digo por la calidad ni digo, no, digo no, simplemente no, es que no. digamos que muchas veces, muchas películas, o en muchos lugares también mucho cine documental directamente va a televisión directamente. Está Ah, buenísimo que se bien. estrene. No, 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 no estoy diciendo al revés, todo lo contrario. Es más, a mí me pasa de que a mí me llegan muchísimos, la mayoría de los links para verlos en una computadora, en una televisión, y Sí. quisiera tener la primera oportunidad de ver esas películas en una pantalla de cine, en ese Sí, sentido, sí, porque porque ya no se tiene maneja una narrativa muy diferente al claro. documental clásico de entrevistas y archivo No, por del supuesto. que uno No, el cine de conoció en un creación. momento. Y sí, sí, por eso no, por eso te decía que están, en realidad, lo difícil me parece es que no están pensados para televisión. Y a veces es difícil que las televisoras quieran comprarlos porque son lenguajes que tienen un tiempo, una cadencia y una forma de contar y de acompañar narrativamente distinto a aquel, todavía se hace, ¿no? El documental norteamericano tiene eso de un ritmo mucho más rápido, entrevista, talking head, archivo, va, viene, que eso es lo que a veces buscan más las televisoras, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no lo decía, Ah, no relacionaba el documental con la televisión desde el punto de vista creativo o desde el punto de vista ah, artístico del documental. En ese sino sentido, que, estoy completamente de acuerdo con lo que vos estabas diciendo, ah, sino con que es difícil en cualquier lugar del mundo de que los documentales sean éxitos de taquillas, a no ser que claro, está, toquen determinado tema, justo estén en algún tipo de momento. Entonces, generalmente, dentro de sí, la, sí. de la taquilla cinematográfica, el documental es absolutamente marginal. Sí, sí, Es te decir, entiendo, sí, sí, entonces, total, total. no podemos pensar de que el cine uruguayo va a tener cifras importantes de público cuando el 80% o el 70% del cine uruguayo que se estrena es documental. Sí, Y volviendo a ese tema, el otro punto también es que, aparte del documental que se estrena, bueno, muchísimas coproducciones minoritarias y pocas producciones de ficción mayoritarias uruguayas. Eso pasó el año pasado y creo que también el año anterior. Y creo que es una cosa que obviamente las autoridades y el sector es muy consciente de lo que está pasando y digo, me imagino que en el correr de los próximos años se irá revirtiendo esa situación, pero creo que sí, que es importante generar también producciones bueno, ficciones mayoritarias y que resulten atractivas para un público más importante, ¿no? Eso creo que es una de las cosas tan importantes, porque el otro punto que vos hablabas también con respecto a la taquilla de cine uruguayo, decías, yo hago mucho hincapié en que al público todavía le cuesta mucho ver cine uruguayo porque en Montevideo hay salas, es decir, la realidad de las salas de exhibición para el cine uruguayo en Montevideo en los últimos 8 o 10 años cambió muchísimo. Yo hasta el 2016 distribuí más de 50 películas uruguayas y iba con un escarbadiente a luchar ¿viste? Contra un universo muy complicado. Iba con un documental determinado a tratar de estrenar en el circuito comercial. ¿Tá? Es decir, yo me acuerdo de sí, algunas películas de Aldo Garay, ir a estrenarlas o a Movie o a lo que era Casablanca en ese momento, y no funcionaban. ¿Tá? Películas preciosas, divinas, lo que fue. Y la lógica es decir, más allá que
trataban en su momento los programadores de encontrarle un poco la vuelta y tratar de que la película no bajarla enseguida, pero la lógica comercial que manejan los cines es esa. Entonces, si una película no funciona, te la dejan una segunda semana, pero la tercera ya no está. Eso pasó muchísimo. Hoy no pasa. En Montevideo no pasa. En Montevideo, por lo menos, uno sabe que cualquier tipo de película, ¿no? Funcione bien o funcione mal, 3 o 4 semanas en cartel, en salas, en Cinemateca o en el Sodre, van a estar. Entonces, eso ya es, hay un cambio interesante, que obviamente no marca de manera fuerte la taquilla del cine nacional, porque son Ujú. películas comercialmente chicas, pero por lo menos hay salas. Ahora, el interior sí, el interior es un universo, digamos, casi eh, completamente por explorar, Complicado. por trabajarlo, porque sí, yo siempre cuento de que eh, cuando yo distribuí en cines La Sociedad de la Nieve, una película que hizo muchísimos espectadores, este, y, y el interior, la película se estrenó, se llegó a dar en 35 salas, o sea, 35 cines. O Ujú. sea, en casi todas las ciudades del país, casi todas las capitales departamentales y bueno, obviamente en la zona metropolitana. Y Entre estamos el hablando de la 95, Sociedad de la Nieve de J. Bayona. claro, sí. Está, La está. película un éxito que hizo Sí. muchísimos, no le digo Ujú, cuánto, pero sí hizo, imagínate que hizo muchísimos ujú, espectadores. ujú. Bueno, entre el 95 y el 97% de esa taquilla se hizo en la zona metropolitana. ¿Tá? Claro, claro. Es O decir, sea, el interior fue. y anduvo bien, Pero ojo, las de cifras las que 35 salas, me decís que cuántas había en Montevideo y cuántas en el interior. no lo sé de memoria, pero ponele que haya habido la mitad y mitad entre la zona metropolitana y el interior. Está. Quizás al Y. principio, pues yo tuve fue como una distribución Mm, un poquito, no podía superar determinada cantidad de salas siempre, entonces se fueron cambiando. Digamos que ponele que viviera más igual de la zona metropolitana que el interior siempre, sin duda, ujú. pero igual no podés pensar en 95 contra 5. Entonces, No, no, no. Es por eso. Por eso te preguntaba, en de una esa película cantidad de que todo el mundo salas. quería Sí. ver, que todo el mundo, ¿me entendés? Es Sí. decir, que agotaba, que llenaban todos lados, papá. Bueno, Ujú. entonces sí hay un problema. Cuando algo funciona, creo que queda claro, bueno, muestra muy claramente uno de los grandes problemas que tiene también el Claro. tema de la exhibición cinematográfica, ¿no? Sí, Gabriel, y yo quiero preguntarte y entrar sí, en el tema del interior porque me interesa mucho, pero hablando de Montevideo, ¿no? Mencionás eh, Sala B y Cinemateca como dos faros importantes para la exhibición de nuestro cine. Y es cierto, tal cual, o sea, que a cualquiera que haya, director o productor que haya tenido la experiencia en los últimos años de exhibir una película, sabe que tiene que tratar de acomodar el calendario para que las dos salas funcionen casi a la misma vez y sabemos que sala B es la sala que continúa con pocas funciones pero se extiende en el tiempo y se agradece un montón porque aquellos rezagados que por H o por B no fueron en las primeras semanas tienen la posibilidad de ir a sala B en el mes siguiente o mes y medio siguiente. Contamos también con la pequeña distribución de cine que hace la Intendencia de Montevideo, que es en las pequeñas salas culturales de la periferia de la ciudad, que están Ujú. buenísimos. Y ese es nuestro cine, pero hablando de las salas comerciales, ese es un gran problema que venimos hablando hace años y acarreando hace años sobre cuota de pantalla, sobre que claro hay que pelear por ese espacio que entiendo que los exhibidores de salas comerciales lo que quieren es otro tipo de cine que convoque a la venta de pop y Coca-Cola, ¿no? O Ujú. refresco. Y entonces, ¿cómo ves ahí esa pelea y qué es lo que ha pasado y cómo se podría, de alguna manera, si crees que se puede llegar a solucionar en algún momento y de qué manera? Yo creo que se tiene que trabajar con el circuito comercial, obviamente que sí, Mm, desde institucionalmente sobre todo. Obviamente que no tiene, es decir, a mí no me gustan, yo con la cuota pantalla, obviamente en principio estoy de acuerdo, pero tampoco, pero por otro lado, no me gustan las salas vacías. Es decir, como distribuidor y sí. como programador, no quiero salas Ujú, vacías en ningún ujú, tipo de cine. Entonces, obviamente que hay
películas documentales que es muy difícil que puedan funcionar o que puedan estar en determinadas salas comerciales. Eh, para eso, bueno, a mí me da la sensación de que sí, que tiene que haber sí un acuerdo o un compromiso a mediano plazo entre bueno, lo institucional, ¿no? La CAU, Montevideo Audiovisual, lo que fuera, para que parte del expertise que manejan el circuito comercial, ¿no? Que aparte los exhibidores en la mayoría de casos también son distribuidores, que ese expertise Sí, que lo manejan para sus películas o para películas mainstream o para películas independientes de afuera, pero que realmente funcionan. Hay películas argentinas que meten muchísima gente. Que eso sí, también un poco, que sean, ¿no? Un poco más generosos y que trabajen un poco eligiendo algunas películas uruguayas y trabajándolas y haciendo un esfuerzo para que, bueno, para que esas películas funcionen en ese circuito. Creo que hay que hacer un proceso gradual decir de que bueno, el circuito comercial ayude, apoye con algunas películas que realmente le ven potencial y que las trabajen y que hagan ese esfuerzo, ¿no? Porque obviamente, es decir, saben cómo hacer de que las películas se difundan, de que, bueno, digamos, todo ese trabajo que de repente, digamos, en los márgenes que está el cine nacional, a veces es muy difícil. Yo siempre digo que uno de los grandes problemas del cine nacional, o por lo menos el que siempre tenía, era que cada estreno uruguayo era como arrancar de cero, es decir, como que no lográbamos ir superando etapas, cosas que en el circuito comercial sí, ¿viste? Ya tienen todo un armado de cómo funcionan las cosas, de que cuando ya van a estrenar cada película ya hay un montón de cosas que ya sucedieron y que la gente se entera automáticamente. Entonces, estaría bueno que de alguna manera, hay que hablarlo muy bien y de qué manera, capaz que sí tienen que haber, como hay apoyos para los productores, para la distribución, capaz que tiene que haber algún tipo de apoyo también para los exhibidores, para que no simplemente para que la estrenen, para que la pongan 2 fines de semana y la saquen, sí un apoyo para que utilicen todas las herramientas que ellos utilizan normalmente semana a semana en películas uruguayas. Yo creo que eso sí. sí, creo que me parece una forma de entrar, obviamente. Se tendría que pensar sobre todo en películas de ficción y algún ejemplo, alguna película documental que se le vea la posibilidad de que funcione. Me parece que es empezar de a poquito, ¿no? Un trabajo de hormiga, Sí, sí, sí. este, eso es lo que yo veo en principio, me parece que hay un montón de conocimiento, ¿no? Que el cine uruguayo debería de acceder y de poder, bueno, disfrutarlo en ese sentido. Eso es lo que yo pienso con respecto. El resto, bueno, sí, seguir generando salas independientes, circulación de contenidos. Yo a veces con todo el tema yo como distribuidor tradicional y un poco convencional, está todo el tema, viste, a veces creo que no nos ponemos muy de acuerdo en que, eh, si bien son públicos diferentes, se estrena una película y en la misma ciudad y a poca distancia, en nuevos lugares se cobra entrada y en otros lugares no se cobra entrada. Yo como siempre, como distribuidor, pienso que, bueno, que habría que respetar las ventanas de cada momento. Sí, Obviamente, mi intención para nada es, digo, mi intención justamente es tratar de que la mayor cantidad de gente en diferentes ámbitos, diferentes zonas geográficas y diferentes, este, bueno, eh, puedan ver las mismas películas, ¿no? Aparte de la formación de sí, público, justamente implica a llegar con cine a lugares donde antes no se había llegado. Pero también sí. está todo ese tema de cosas, me parece que hay cosas que también hay que pensar y regular un poco. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo y también este pensar de que hay que trabajar mucho también en todo lo que son salas independientes, ahora vamos a entrar en el tema del interior, el hecho de cobrar una entrada más o menos más barata, menos barata, lo que sea, y que la sala también esté con una calidad de sonido y de imagen
y de algunas sillas medianamente buenas. Es importante porque también le da valor a nuestro cine, porque si no, como nuestro cine siempre está como en la parte de la sombra. Viene, las grandes producciones se exhiben en tales cines y nuestro cine no se tiene que cobrar entrada porque es una sala cultural, o la sala cultural ya tiene que ser no se le puede pedir un poquito mejoras mínimas para que incluso la gente que va a sentarse en ese lugar tenga una buena proyección y pueda ver esa película en condiciones medianamente bien, porque creo que eso también es parte de darle valor a nuestro cine y a la exhibición de nuestro cine, ¿no? Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Quería preguntarte, antes de pasar al interior, ¿todas las películas se tienen que exhibir en salas? ¿O de repente hay películas que tienen que ser pensadas desde un inicio para otro tipo de lugar? Si es que existe también, porque si no, hoy está difícil llegar a otros lugares, ¿no? Sí, a ver, yo estoy muy defensor del cine, ¿no? Como lugar para ver Ujú, películas. ujú, Eh, Retomo un poquito lo que estabas diciendo recién y que comparto completamente. Es decir, creo que es realmente muy importante poder contar con salas de cine con calidad, condiciones mínimas de exhibición, de calidad de exhibición, de buenas butacas, de buen sonido. Es decir, que el cine uruguayo se pase en condiciones similares a las que se pasa el resto del cine, ¿no? El resto de las películas. ujú, Eso me parece fundamental. Creo que ese es otro tema que también institucionalmente se tiene que trabajar, sobre todo en el interior del país, lograr de que, bueno, haya muchas salas, de a poco, ¿no? Obviamente no se puede hacer un día para el otro, pero que se vayan ujú. generando salas con condiciones mínimas, y que sean salas amigables, ¿no? Es decir, Sí. que no sea un sacrificio. Mm, Y realmente, es decir, está todo bien. Yo a veces me pasa que a veces uno dice cosas y de onda, che, no, no está bueno que se junten, es decir, pasar que vaya una película uruguaya al interior y la pasen casi en una pantalla chiquita o en una tele grande y que haya silla de plástico y que el sonido, es decir, a veces suena feo porque hay un montón de gente que está laburando, viste, en esos lugares y está mm, metiendo horas a veces gratis ujú, y realmente son muy voluntarios y está buenísimo que haya gente que realmente se ponga la camiseta. Pero sí me parece que es necesario, sí, la profesionalización, sí. ¿no? A ese nivel me parece que es imprescindible también porque ver una película en las condiciones que se pueden ver en Cinemateca, en el Sodre o en el circuito comercial, es muy diferente a verla en otras condiciones. Eso Ujú, me parece muy, pero muy importante también para la formación de público, para la experiencia de ver cine en cine. Creo que la formación de público, para la formación de público, uno de los ítems más importantes es eso, es la posibilidad de ver cine en salas de cine con las condiciones necesarias y mínimas que hoy tienen las salas de cine. Eso me parece ujú. realmente muy, muy importante. Este, ese era un tema. El otro tema era si todas las películas deberían ir a la sala de cine. Yo en Sí. principio creo que a ver, eh, yo me pasó en la pandemia, bueno, con todo el tema, viste, de todo lo que pasó y el auge de las plataformas, en ese momento se cuestionó dónde se iba a ver cine, si realmente las salas de cine iban a ser ya como una especie de negocio marginal y el principal, principal forma de ver cine iban a ser las plataformas. Creo que con el correr de los años ha demostrado que no. Creo que Ujú, incluso las principales plataformas han reconocido de que estrenar sus películas, ¿no? Producidas por estas mismas plataformas, estrenar sus películas en salas de cine, prestigian sus propias películas. claro. Y en ese sentido yo creo que sí, que es importante que casi todas o que todas las películas se tengan su exhibición cinematográfica, más allá de que puedan estar más o menos tiempo. Obviamente que si las películas van a Sala B, Cinemateca, van a tener no solo que se van a ver y se van a escuchar bien, sino que aparte van a tener permanencia. Yo creo que el tema de Sí. la permanencia es fundamental.
¿tá? No solo por pensar en que a veces el uruguayo es medio pelotudo, demora 3 o 4 semanas en ir, Sí. sino Ujú. porque si tenemos permanencia, le damos tiempo el boca a boca para que la gente recomiende y vaya a verla. El año pasado que películas, algunas películas terminan funcionando mejor en la tercera o cuarta semana. Bueno, ahora ayer bajamos Montevideo Inolvidable después de, no sé, Sí, lo sé. veintipico de semanas en cartel. Impresionante. ¿Me entendés? Impresionante. Estrenó el 20 de marzo y te tiro, ayer fueron casi 60 personas a verla. La bajé porque no tengo forma, porque me parece injusto que se sigan estrenando películas o tenga que bajar películas que estuvo muy poco tiempo en cartel por Claro. motivo inolvidable. Pero es una película que los números implicaban que yo no la podía bajar. Esto se le decía a la productora. Yo me duele bajar la película porque yo sé que la semana que viene iban a ir 40, 50, 60 o 80. Hace 2 semanas agotamos, ¿tá? A la semana Increíble. Qué 17. bárbaro. Entonces, Qué ¿eso qué bárbaro. es? Eso es permanencia, Sí, eso es sí, esperar las películas, ¿me entendés? sí. Es darle el tiempo cuando las películas funcionan, ¿tá? Obviamente, si estás en la cuarta semana de una película, no te fue gente, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la octava tampoco te va a ir gente, ¿tá? Eso también hay que entender que hay determinadas Sí. lógicas que funcionan. Pero cuando hay muchas películas que sí necesitan tiempo. Necesitan Pero tiempo sin sobre todo porque el cine uruguayo no tiene obviamente las campañas de marketing o esa campaña fuerte de llegar al público. Necesita de que el público, que es ese nicho que va a ver cine uruguayo o que va a ver cine independiente, le guste y la recomiende. Entonces, en ese sentido, me parece sumamente importante. Me parece sumamente importante que haya salas de cine que se dediquen solo al cine uruguayo o cine independiente, buenas películas, sí, sí, porque yo siempre hago lo, ¿no? De que si, este, no sé, si vas a una pizzería y la pizza está buena, vos vas a seguir yendo a esa pizzería. Y si siempre te dan cosas que están buenas, seguís yendo. Entonces, si Cinemateca, la programación tiene determinado perfil, vos mm, vas y a veces sin saber qué es lo que vas a ir a ver, porque confías en que lo que está programado vale la pena. En Sala B pasa un poco lo mismo. Si vos sabés que va a haber cine uruguaya de determinadas características, a veces, obviamente, vas a ir a ver determinada película, pero hay momentos en los cuales vos podés llegar a ir simplemente porque sabés que lo que va a dar, es decir, la sala, la programación te da confianza. sí, ¿Tá? Y sí, eso se buscás ya construye. directamente. Eso Buscás se la construye. programación. Ujú. Sí, Se sí, construye. sabés, por eso mismo, ¿Tá? sí, debe haber un público que ya sabe que hay determinados tipos de Claro. películas que sabe que tiene como una garantía de que la Ah, pizza va a estar buena. eso, claro, pero es eso, ¿no? Es Mm, mm, continuidad y sí. previsibilidad. Son dos Y con conceptos muy respecto, y importantes. sí, sí, y con respecto que no pasa lo mismo y que es lo que hay que trabajar, que decía recién, es con las salas comerciales. O sea, por eso yo te preguntaba, de repente, no, ahí vos me hablaste de que ciertas películas pueden ir para esas salas, no todas. No es lo mismo lo que vos programás en sala B o Cinemateca que se programan esas salas, pero sí es importante que haya intentar que haya buenos horarios y que haya una continuidad, que por lo menos sepas que en otros barrios que no están en el centro de Montevideo, en otros barrios, uno puede también, otras personas de otros barrios pueden acceder a ese cine también, ¿no? Pero lo que ha pasado, y acá ya no estoy hablando solo de cine uruguayo, sino estoy hablando de la exhibición de cine en general en Montevideo. Yo hablo de Montevideo porque lamentable, cuando hablas de cine, la exhibición de cine en Uruguay, casi estás hablando De de Montevideo. Montevideo y poco Sí. más, ¿no? Algunas cositas, ¿no? Punta del Este, Colonia y un poquito el litoral y algunas cositas más. Realmente es muy poco lo que pasa por el resto del país. Sobre todo en números y en oferta, ¿no? Porque la Ujú. oferta en las salas del interior, generalmente cine uruguayo es muy poco. El cine, yo distribuyo mucho cine europeo, generalmente no estreno por fuera de Montevideo. Pero entonces a lo que voy es de que en Montevideo, las salas de Montevideo comerciales tienen determinados perfiles. Que a mí me ha pasado una película como Días Perfectos de Wim Wenders, que hizo una cifra cercana a los casi 10.000 espectadores. El Muy Montevideo hizo muy, muy poca gente, pero muy poca gente.
Estoy hablando de menos de este, el 5%. ¿Tá? Mm, Entonces, no es un fenómeno solo del cine uruguayo. Es un fenómeno sí, también de que hay determinado público que le gusta determinado cine que no va a determinadas salas. Entonces, por eso también no es tan sencillo, no es tampoco un problema solo del cine uruguayo, es un problema de que a determinadas salas va un público que quiere ver determinada cosa. Así como y, en el Alfabeta de repente no funciona, en sí, Vacaciones de Julio de repente funciona todo, pero de repente vas a poner una película de terror o una película y no te funciona, y funciona 10 veces mejor una película mía, francesa, que una película que hace 150.000 espectadores en su recorrido. sí. La mía hace 5.000, pero yo en Alfabeta le gano por 10 veces. Claro. ¿Entendés? Pero eso es Entonces, interesante lo que decís, porque los propios exhibidores cómo posicionan sus propias salas. Porque Montevideo Shopping siempre fue una sala de como de los grandes estrenos de Avatar, Hombre Araña, Marvel, todas esas películas. Está posicionado, o sea, yo creo que la gente ya piensa, si vamos a ver una de ese tipo, y de repente agarra para Montevideo Shopping, pero no para Alfabeta, que sabemos que Wim Wenders sí funciona en Alfabeta, o el cine uruguayo de repente, ¿no? Es interesante eso. sí, pero por eso te digo, el fenómeno no es solo un Mm, problema del cine uruguayo, sino que también ha habido que los cines como bueno, han generado nichos, ¿no? Es decir, este mm, cine funciona en determinadas cosas, este cine, entonces, es decir, el público que se hace un poco seguidor o que va siempre a determinado tipo de mm. cine, va sobre todo, le puede quedar cerca y ese puede ser un motivo, pero principalmente el motivo es la oferta de películas que ofrece. ¿Tá? Y Ese es el principal. Gabriel, yo, bueno, ahora estamos acá exhibiendo cine en Dolores, en el programa de cine uruguayo, y es un trabajo Sí. de hormiga, ¿no? Muy No, pensado, está un trabajo buenísimo. de gestión que hay que hacer como con mucho cuidado y convocando y viendo, dependiendo de cuál es la temática de una película, a qué sector de la población se puede convocar, que sepa que le puede interesar mucho y hay mucho trabajo de gestión ahí. Y de repente hay que implementar muchísimas cosas para mejorar esa propia gestión y que haya más salas en el interior. ¿Qué te parece a vos que pasa en el interior y qué mejoras se podían implementar para mejorar la permanencia del cine uruguayo y mejorar, que haya cine uruguayo en la cartelera del interior? Porque lo que yo noto y veo es que distinto a Montevideo, que la gente de Montevideo tiene como esa costumbre cada tanto, no todo el mundo, de ir a ver cine, y que en el interior lo que sucede es que no hay cines muchas veces, ¿no? Y eso complica de que haya como esa predisposición a verlo, ¿no? Decir, hoy puedo ir a ver un cine porque hay. Lo que pasa en muchas ciudades es que no hay cine. Sí, a ver, yo creo que lo que estás haciendo, primero felicitarte, porque si bien todavía no fui, tampoco ahora te la tiro yo, todavía no me invitaste, en algún momento Va a espero pasar, puede pasar. estar por ahí a charlar un rato, capaz que sobre estos temas, o temas Sí, bueno, que tengan que ver con programación, con sí. distribución y cómo acercar público y hacer ahí una charla, o Mm, sea que en algún momento espero estar lo por ahí. podemos hacer. Este, y lo que estás haciendo realmente es muy importante. Creo que sí, en Dolores tienen la suerte de tener una persona que, eh, bueno, obviamente, digo, aparte de ser director, productor, conoce y obviamente, aparte de los productores y directores que siempre le interesó mucho el tema del público. Sí. El tema, haces películas para que la gente realmente vaya a verlas desde el primer día, pensás en eso, y eso para mí es sumamente importante como distribuidor y como programador y como un tipo que realmente su principal interés es justamente eso, ¿no? De que las películas sean vistas y de hacer un montón de cosas para que eso suceda, tratar de trabajar mucho para que eso suceda. Eso es muy importante. En el interior es muy complicado. Obviamente, si la realidad del cine uruguayo en Montevideo es complicada o en Uruguay es complicada, en el interior es muchísimo más complicada porque se están varios escalones
muchos escalones atrás. ¿Qué es lo que yo te diría que hacer? Y bueno, varias cosas. Primero, yo sé que el cine donde estás tiene condiciones técnicas razonables y que buenas, y que Mm, eso ya es un punto a favor. Segundo, sos un productor, un gestor y que tenés una vasta experiencia en trabajar con películas y tratar de llevar gente a los cines. Eso también es importante. Yo creo que otra cosa muy importante, obviamente, volvemos a la formación de público. Yo creo que es muy importante, sí, trabajar con organizaciones culturales o gente que trabaja en cada uno de estas ciudades. Creo que se tiene que asociar, es decir, o a cineclubes, o a centros culturales, ahora los espacios MEC o lo que fuera, para que haya porque es necesario trabajar con gente que conozca el medio, qué es realmente lo que mm, pasa, que logra asociaciones con diferentes instituciones, puede ser un liceo, un bachillerato, UTEC, depende de la zona donde estemos, es decir, cosas, grupos de teatro, no sé, estoy hablando de un universo que tiene que ver con lo cultural que es realmente necesario. Yo creo que también es importante, de alguna manera, incluir a esos referentes culturales de esta zona en la propia programación, también incluirlos en pequeñas formaciones que tienen que ver con la gestión cultural, con la comunicación, con el trabajo en redes. Es decir, yo creo, es decir, obviamente que durante años se probó desde Montevideo llevar la película en un MP4, o antes en un DVD, pasarla y ahí se pensaba que iba a ir gente y realmente no iba nadie, o iba muy poca gente. Entonces lo que queda claro es que se tiene que asociar con la comunidad que está, es decir, que está ese cine, sin ningún tipo de duda. Hay que trabajar con ellos, hay que formarlos, hay que incentivarlos, motivarlos, para que acerquen público, acerquen gente joven y pensar esto en 5 años, 10 años. Me parece que pasó por ahí. Y para que vayan entendiendo de que ir al cine no implica ver solo una película de Marvel. Implica también sí, ver historias nuestras. Eso sí. todavía cuesta mucho, nos cuesta en Montevideo entender, que entiendan, imagínate lo que puede costar en ciudades donde hay un solo cine, funciona 3 días a la semana y la programación es completamente mainstream. Sí. Gabriel, yo quiero agradecerte porque la verdad que siempre es interesantísimo hablar contigo. Es cierto lo que decís, a mí me preocupa mucho. Por suerte, también desde Asoprod se está trabajando en esto, en diálogo con la agencia del cine. Yo creo que igual hay como que a veces se tiende a pensar en propuestas o soluciones que como que llevan más a largo plazo y hay acciones concretas que se pueden hacer hoy. Integrando a las intendencias, integrando a empresas públicas que se podría atacar rápido. En eso hay que trabajar para apoyar a los exhibidores, porque si se apoya a los exhibidores también se apoya al cine nacional. Ujú. Y bueno, como te decía, es siempre interesantísimo hablar contigo. Yo creo, me había anotado un montón de cosas para hablar, pero yo creo que hemos ido avanzando de a poco en muchos temas. Quizás más adelante, dentro de un tiempo, si todo sigue avanzando en este programa, podemos volver a charlar. Fui ahora hace poco al BAM, a Colombia, al mercado audiovisual de Bogotá. Participé de un par de charlas de exhibición y distribución, y hay dos cosas que pasaron. Una es que contaron una experiencia de México que el gobierno puso muchísimo dinero para abrir 10 salas en México, que 10 salas en México es casi como la nada, pero eran salas preciosas, muy bien equipadas. Pero lo que se dieron cuenta después de abrirlas es que no había gente para gestionarlas y que había que ver cómo se integraba esa sala con la comunidad y con el cine y los cineastas. Eso es un tema, ¿no?, que hay que trabajar, y que sobre todo en el interior, que en Montevideo de repente por la proximidad está más aceitado y en el interior no sucede tanto. Y después lo otro es que hacer cine, también exhibir cine,
es hacer cine. Y eso me parece, y distribuir cine es hacer cine, y es algo que me lo tomé como nota, así que gracias por todo tu trabajo que haces hace tiempo, y agradecerte nuevamente por hacer cine de tu lugar y participar en este conversatorio acá, en esta charla que tuvimos de una hora. No, agradecerte a vos primero por haber generado este espacio. Yo Mm, estuve viendo distintas charlas que ya están circulando y bueno, y también agradecerte por todo lo que estás haciendo allí en Dolores. Realmente es lo que te decía, es una quijotada al interior. Por suerte te tenemos ahí en Dolores. Ojalá tuviéramos unos 10 o 15 Palos Martínez Pesi en distintos hay lugares. que trabajar en eso, hay que trabajar en eso. Hay que clonarte, vamos a Sí, hay clonarte. que trabajar en eso. Y bueno, pero obviamente que trabajar en el interior es muy, muy difícil, es imprescindible, es necesario. Sí. Yo las pequeñas charlas que he tenido en la CAU últimamente me ofrecía bueno, a conversar, a ir a a ir a los lugares y a, bueno, por lo menos capaz que eh, hablar sobre los temas bueno, que me gustan y que sé un poquito como para ayudar a que empiecen a suceder cosas. Obviamente que sí, que hay cosas que se tienen que hacer ya y hay cosas que hay que pensarlas pensando en 5 o 10 años, porque eso Mm, que te decía es no solo no se ve o se ve muy poco cine uruguayo en el interior, sino se ve muy poco cine en general, cine hasta mainstream, se ve muy mm, poco cine en el interior mm. del país. Entonces hay muchísimo para hacer y creo que bueno, la verdad creo que el objetivo de todos nosotros es que bueno, que la mayor cantidad, bueno, todo este cine que estamos haciendo, que se está haciendo y que es muy valioso, muy diverso. Cuando en un momento hace un ratito hablábamos de Sí. que en los últimos 10 o 15 años se empezó a producir mucho. El producir mucho implicó también que en estos momentos haya 3 o 4 generaciones de cineastas que están filmando y haciendo Mm. películas al mismo tiempo. Tipos de 70, tipos de 50 y pico, tipos de 40 y pico, tipos de 30. Es decir, hay muchas generaciones, Hay muchas mucho. cabezas, muchas historias muy distintas, muchos géneros. Es decir, realmente están pasando mucha cosa, y son historias nuestras, ¿tá? Entonces tienen que llegar a nuestro público. Muchas gracias, Gabriel. Dale, un abrazo y la seguimos. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de Cine Uruguayo Podcast.